Saludos, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo punto de vista, año 2025. Que Dios nos cuide y nos bendiga este año y siempre. Donde quiera que usted nos vea, nos esté viendo a través del fabuloso mundo de las redes sociales. Aquí estamos con Punto de Vista Podcast bien sabroso, bien agradable, felices, contentos de estar bien física y espiritualmente. Ahí aparece en la pantalla de su canal Prensa Pedro Duarte el link para suscribirse y también para darle me gusta. Tengo hoy un invitado extraordinario. Ya voy a hablar y vamos a estar conversando, pues, en este caso, con el profesor licenciado en filosofía. Sí. En este caso, José Helvi Obando, José Helvi Leal. Siempre lo hemos conocido como el profesor Obando o el profesor Helvi. Y en este caso, pues, es licenciado en filosofía, egresado de nuestra centenaria Universidad del Zulia. Aparte de ello, también tiene licenciatura en educación, mención ciencias sociales, área historia, y licenciatura en filosofía con maestría en filosofía latinoamericana. Profesor, por supuesto, universitario. Ahora, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a estar hablando de un hombre extraordinario, un venezolano extraordinario, del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, que, por cierto, hace unos días atrás sus restos sus restos inmortales pues fueron llevados a el Panteón Nacional. Más que merecido homenaje para el maestro. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre la filosofía de la educación en el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Algo extraordinario, porque bueno, el maestro era filósofo, era poeta, tenía una visión increíble de lo que era la educación, y para esto pues tengo este extraordinario invitado. Bienvenido, profe. Muchas gracias, Pedro Duarte. Sí, agradecido y complacido en estar en su programa. Ya es el segundo que hacemos en estos tiempos. Y hoy nos toca un trabajo interesante. Y digo que es un trabajo interesante porque se acaba en este momento, junto con la llevada de los restos del doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa al Panteón, acabamos de salir del Día de Maestro. ¿Cómo no? Claro. El día 15 de enero estábamos nosotros celebrando el Día del Maestro. Sí. Maestro que en estos tiempos necesita desarrollarse en el campo de la filosofía de la educación. Entonces, Luis Beltrán Prieto Figueroa, para nosotros, y conociéndolo, ¿no? Una breve biografía, pues, de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Él es del oriente del país, nace en Nueva Esparta, en la población de la Asunción. Y hay una característica en el desarrollo filosófico y político de Luis Beltrán Prieto que lo marca la filosofía. ¿Por qué lo marca la filosofía? Porque en esos tiempos, graduarse de bachiller, en estos tiempos, educación media general, educación media básica y educación técnica, para aquellos tiempos era bachillerato. Bachiller en filosofía, Luis Beltrán Prieto Figueroa. Eso le abre un campo para conocer la situación de la educación en su tiempo. Hay que resaltar que Luis Beltrán Prieto Figueroa, al egresar de la escuela primaria de sexto grado, inicia su actividad de maestro. Al egresar de sexto grado, luego se va a estudiar a la capital filosofía. Exacto. Y por allí comienza todo su recorrido en el campo de la filosofía y de la política. Porque acuérdese usted que Luis Beltrán Prieto ingresa a la Universidad Central de Venezuela y egresa como politólogo. Como politólogo. En ciencias de la política. Y la filosofía y la política, por eso se llama filosofía política, la aprende con H y sin H. Así es. La aprende el Luis Beltrán Prieto Figueroa y la desarrolla en el tiempo. Ahora bien, ¿por qué es importante conocer hoy la vida filosófica de Luis Beltrán Prieto Figueroa?
porque estamos en el siglo XXI. Y una de sus tesis fundamentales está en que el hombre debe desarrollarse en su tiempo y en su técnica. El humanismo. Y de allí irrumpe en Prieto Figueroa la creación del humanismo democrático. El humanismo democrático, sí. Pero es que ese humanismo democrático que trabaja Luis Beltrán Prieto Figueroa no es fortuito. Acuérdese que, como le decía inicialmente, Luis Beltrán Prieto Figueroa viene de ser bachiller en filosofía. ¿Y cuáles eran las tesis que se trabajaban o el contenido programático de esa licenciatura, de ese grado de bachiller en filosofía? ¿Cuáles eran sus bases fundamentales? Aristóteles, Jacobo Rousseau, Simón Rodríguez, que son los que le dan la posibilidad de conocimiento a la filosofía del momento en torno a lo que es la educación. Fíjese ahí, profe, que es importante, y usted entra ahorita en lo que es el tema del humanismo democrático, que es algo precisamente en lo que entra el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, ¿no? Sí. Así como también, aprovecho, muestro acá toda una colección extraordinaria, ¿no? Lo tengo en esta colección, como también lo tengo en otra edición, y también, por supuesto, otros textos del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Esta fue otra tesis precisamente esbozada por el maestro. Sí, el Estado docente, que ahorita lo vamos a hablar. Hablemos un poco, profe, de esa visión filosófica desde Aristóteles, Rousseau, desde Simón Rodríguez. ¿Cómo enfocaba el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa este tema del humanismo democrático? Bueno, precisamente el humanismo democrático para Luis Beltrán Prieto Figueroa era ubicar al estudiante, ubicarlo primero en su tiempo. Exacto. En el tiempo donde se está desarrollando el proceso de educación. En segundo lugar, el humanismo democrático es parte de la filosofía que determina que la educación es prioridad para que los pueblos desarrollen su conocimiento. En ese sentido, cuando hablamos de humanismo democrático, va a integrarse la responsabilidad del Estado en la educación. Por eso irrumpe ese texto que usted acaba de mostrar, el Estado docente, que es cómo desde el Estado se va a desarrollar la educación, pero una educación que tenga que ver con lo que nosotros en un momento determinado llamamos, en este tiempo, desarrollo endógeno. Es decir, las condiciones en las cuales se va a desarrollar la educación en el momento de Prieto Figueroa estaban llamadas a aprovechar las condiciones materiales que una sociedad tiene en ese momento. Él hablaba en ese tiempo, a ver si nos estamos entendiendo allí, profe, porque extraordinario para poder entrar a estos tiempos, ¿no? Sí. Dentro de esto del humanismo democrático, él hablaba también del tema de la técnica, de lo técnico, ¿no? Lo que se entendía por técnico en ese entonces, ¿no? Hablemos un poco de eso para poder estar ubicando al estudiante en el contexto histórico que corresponde. ¿Cómo enseñar en ese momento y cómo enseñar en este momento? O sea, un poco en el marco de esto del humanismo democrático. Sí, el humanismo democrático en Prieto es sensibilizar al hombre, sensibilizarlo en su realidad. Y sensibilizarlo quiere decir que el hombre pueda aprender, como decía inicialmente, su situación material, su situación política y su situación social, los tres elementos fundamentales. Entonces, fíjense, el humanismo democrático, desde cómo introduce el tema Luis Beltrán de lo que es la técnica, cómo nosotros vamos a desarrollar un proceso productivo donde nuestros estudiantes se enfrenten o confronten una realidad para transformarla. Y en este sentido, en el campo del trabajo, que es lo que va a desarrollar la economía de una sociedad. Entonces, necesitamos crear o construir hombres con conciencia, con ética y con espíritu de transformación. Es el tema central del humanismo democrático. Y el humanismo democrático, aparte de ubicar al estudiante o al ser humano en el tema del proceso productivo, también lo ubica en el tema del desarrollo político de la sociedad. Claro. Es decir, humanismo democrático que impulse
el conocimiento sobre lo que es la democracia, la participación, y que nosotros en Venezuela, desde los tiempos de Luis Bertrán Prieto Figueroa, en el desarrollo del humanismo democrático, se ha venido trasladando hasta estos momentos. ¿Y por qué decimos que hasta estos momentos? Que tiene vigencia. El pensamiento de Luis Bertrán Prieto Figueroa tiene vigencia porque cuando hablamos de la técnica, en el momento de Luis Bertrán Prieto Figueroa, estamos hablando hoy del uso de la tecnología. A eso me refiero. Entonces, dentro del marco de la tecnología, vemos cómo en este momento se crean las universidades politécnicas territoriales, que en esas universidades politécnicas territoriales se crea un proyecto que es denominado Alma Mater, un proyecto que ubica al estudiante en su condición de ente transformador en el proceso educativo. Irrumpen los proyectos. ¿Cómo crear los proyectos que atiendan las necesidades de la población? Ahí está el concepto del humanismo democrático de Prieto Figueroa. Exacto. El hombre en su tiempo, el hombre en su momento. Entonces, su cultura. En su cultura, en su andar, en su hacer. Entonces, vamos a un tema que es álgido hoy. La utilización de la inteligencia artificial. Bueno, llegó a lo que yo quería. Eso es lo que te diría. Entonces, ubicándonos en eso de la técnica. Porque la inteligencia artificial hoy por hoy tiene una gran discusión. ¿Es perjudicial? ¿No ayuda al hombre? Le cierra la posibilidad de creación. Entonces es un exceso de información que existe, pero una información, como le decía yo inicialmente en la conversación que tuvimos previo, hay un trabajo de Sigmund Freud que habla del yo, del ego, del super yo, del subconsciente. Entonces, en ese tema, abordando a Sigmund Freud, pero vinculándonos con Luis Bertrán Prieto Figueroa, que tuvo una gran visión sobre cómo desarrollar el pensamiento humano dentro del marco del humanismo, cómo el humano puede sensibilizarse ante la tecnología y no que la tecnología lo deshumanice. Estaríamos hablando entonces que dentro de la tesis, por supuesto, hablando de Freud, que de casualidad no lo quemaron en sus tiempos, cuando pues dentro de todas sus tesis y habla pues del inconsciente, ¿no? Yo diría, bueno, eso por supuesto lo que digo lo digo con mucha responsabilidad, digo desde el punto de vista, no soy ni psicólogo, ni psiquiatra, etcétera, pero yo creo que se divide el tema de los estudios de la mente en el antes y después de Freud, porque ese descubrimiento fue impresionante. Pero diría yo, profe, para efecto de lo que tiene que ver con esta tesis, pues, del maestro Luis Bertrán Prieto Figueroa y lo que usted está hablando ahorita, ¿cómo enfrenta, o sea, cómo estos retos, o sea, de la inteligencia, que es como para hacer otro programa, la inteligencia artificial es como para otro programa, pero ya que usted toca en el marco de este tema, cómo enfrentar esto desde la perspectiva del maestro Luis Bertrán, desde la filosofía del maestro Luis Bertrán Prieto Figueroa, en el marco, por supuesto, de lo que significa ese humanismo democrático, el tema cultural, el tema de la técnica, todo esto. ¿Cómo enfrentar, cómo hacer que la educación ahorita de verdad sea educación, que el muchacho aprenda, el muchacho entienda, en el marco de una realidad mundial donde hay cosas que, bueno, nada más hacen así, ya están en la mano, pues que antes a nosotros nos costaban tanto. En menos de lo que es un relámpago, dice uno, la información está en otro lado y hay otras condiciones. Entonces, ahí está el aporte de Prieto. Cuando hablamos del Estado docente, ¿quién tiene esa gran responsabilidad? Esa gran responsabilidad la va a tener el Estado. Entonces, el Estado en estos momentos busca la manera, y en este momento estamos hablando de un Estado que está en el marco de la concepción política de lo que es la democracia participativa y protagónica. Entonces, la democracia participativa y protagónica nos hace entender la filosofía del humanismo de Prieto Figueroa. ¿Por qué? Pues el Estado tiene que ser vigilante de lo que significa el uso de esas tecnologías y cómo se van a desarrollar. Y fíjense ustedes, en este momento se me escapa la universidad que acaba de fundar el Estado venezolano. En estos días el presidente Nicolás Maduro lanza un conjunto de carreras universitarias que tienen que ver con el estudio de lo que es la electrónica, la mecatrónica, el estudio
de la informática, La robótica. esos son elementos que en este tiempo, vistos desde el humanismo democrático, cada momento tiene su orientación en la educación y el Estado es responsable de ella. Hoy lo muestra el Estado venezolano. Entonces, nosotros no estamos aislados del proceso de avance de la tecnología a nivel internacional. Ahí andamos, estamos caminando en ese sendero. Entonces, la pregunta que usted me hace, ¿cómo hacemos para que desde el humanismo democrático eso tome su rumbo? Ya lo está tomando. ¿Por qué lo está tomando? Porque estamos utilizando la técnica, como lo dice, en este caso, la tecnología en toda su expresión. Ahora bien, falta entonces la otra parte, la concientización de ese proceso. Que los hombres y mujeres que desarrollan el proceso educativo en la Venezuela del siglo XXI estén inmersos en el marco de lo que es humanizar el proceso, en este caso tecnológico, que no determine la técnica el proceso humano del hombre, que sea el hombre que determine que la tecnología está al servicio del hombre. Ese es el reto. Ese es el reto. Y desde la inteligencia artificial, eso tenemos que trabajarlo. Y lo tenemos que trabajar por la siguiente razón. Por lo que le decía inicial, hay un uso y un abuso de la tecnología. Ahora bien, ahí el Estado debe ser vigilante desde todos sus mecanismos que los tenemos, pues desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, desde todos los organismos científicos que se desarrollan en Venezuela, que están andando. Por ejemplo, en el Zulia tenemos Fundacity, que está avanzando en ese proceso, y en el país, pues. Entonces, tener cuidado y prestarle atención al humanismo democrático como filosofía para desarrollar una educación humana. Diríamos nosotros, profe, que ahí está la técnica, está allí. Sí. La ciencia está allí. Ahí está. El avance está allí y eso llegó para quedarse. Sí. O sea, ahí no podemos nosotros, sería discutir eso, sería como estarnos dando contra la pared todos los días. Ahora, sería agregarle un poco la filosofía, un poco la espiritualidad, un poco la reflexión, un poco a todo lo que acompaña, lo digo de esta manera, esos pensos estudios que no los conozco, por supuesto, pero cuando estamos estudiando robótica, etcétera, se vaya a correr el riesgo de repente que el ser humano se deshumanice y se crea, por ejemplo, un semidios. Sí, claro. Un nichismo ahí. Un nichismo, así es. Solapado, ¿no? Yo soy yo. Entonces, exactamente. Sí. Entonces, fíjese, el humanismo democrático en el siglo XXI, vigencia total. ¿Por qué? Porque el Estado está impulsando. Y le decía que en este momento, en esa creación de ese conjunto de disciplinas a desarrollar en las universidades, hoy por hoy, en ese programa que acaba de crear el presidente Nicolás Maduro, en su fase final está el estudio de la licenciatura en filosofía. ¿Por qué? Porque es la filosofía la que orienta todos los procesos científicos. Claro. Todo. Aquí la filosofía no está ausente en ninguno de los procesos científicos que se desarrollan en el mundo. Y Venezuela anda, con todas sus dificultades, anda en ese proceso. Andando en el tema de la ciencia, en el tema de la tecnología. Y pienso que el maestro Prieto, hoy por hoy, en el siglo XXI, está contento, pues. Y está contento porque está viendo su planteamiento dentro de lo que es la filosofía del humanismo andando. Falta tocar otro tema que no tocamos, que es las condiciones materiales de quienes desarrollan el proceso educativo en Venezuela. Claro, que eso lo aborda también. Sí, claro, cuando trabaja el Estado docente, cuando se crea la primera constitución de Venezuela, el tema de la educación se desarrolla desde la Federación Venezolana de Maestros, que la dirige Luis Bertrán Prieto Figueroa. Sí. Sus reivindicaciones salariales, sus condiciones de espacio físico, todos esos elementos que hoy ese es uno de los grandes aportes que hace Prieto Figueroa. Y dice cosas fuertes. Sí, porque acontece que en ese momento histórico la educación sufre un gran desbarajuste en torno a las reivindicaciones. Pero lo importante de esto es que quienes hacen el primer, toda articulación sobre el tema del Ministerio de Educación son los maestros.
desde la perspectiva política, ellos asumen, y entonces dicen, más que el tema salarial, ellos fundamentan la existencia del ser humano, de lo humano, de la educación humanista. Exacto, profe, y ya para cerrar, esta muy buena reflexión sobre el maestro Prieto Figueroa, sobre lo que es el humanismo democrático, toda su filosofía y lo que estamos hablando, pues de adaptar a estos tiempos y los retos a los que se enfrenta. Usted ha venido, tenemos aquí para ver cómo va, usted está trabajando un libro por allí. Sí, estoy en eso, tenemos, no lo quería anunciar, pero ahí estamos trabajando y realmente... No digamos título ni nada, sino simplemente, pero usted ha venido trabajando. Uno de los temas es ese, bueno, el de la filosofía del humanismo democrático en Venezuela y en el siglo XX, siglo XXI, pues, o sea, su vigencia. Entonces pienso que pronto vamos a tener la posibilidad de presentarlo, pues, ¿no? Y hacer un homenaje al maestro Prieto. Sí, si el maestro Prieto estuviese en este momento, yo creo que ya más o menos está respondida por allí la pregunta que voy a hacer, estuviese vivo entre nosotros, físicamente, sabemos que está espiritualmente. ¿Estaría de acuerdo con eliminar las clases presenciales, irnos a las clases virtuales y olvidarnos un poco del libro? Ese es un tema de discusión amplio. La presencial, lo que tenemos un proceso de educación en el tema, como dicen, la educación tradicional. La educación a distancia no va a superar jamás la educación presencial. Jamás de los jamás. ¿Por qué? Porque fíjese usted que ahorita los países más desarrollados están trabajando la posibilidad de volver al aula. Así es. Entre ellos los mismos norteamericanos. Así es. Y las universidades más caras, las mejores del mundo, los mejores liceos del mundo, son presenciales. Están pidiendo que sean presenciales y que se utilice lo menos posible la tecnología. La tecnología hay que usarla. Sí. Por ejemplo, nosotros tuvimos una gran experiencia con el tema de la pandemia. Se paralizó la educación, porque no teníamos desarrollado ni siquiera un sistema de aula virtual. Nos sorprendió. El aula virtual en ese momento era fundamental. Pero en un momento, como dice el maestro Prieto, en su momento la tecnología tiene su utilidad. Exacto. Entonces, y por eso él hace énfasis en el desarrollo del humanismo democrático, como estamos haciendo nosotros énfasis ahorita, pues, en el desarrollo del humanismo democrático. Bueno, profe, agradecido. Igualmente. Yo quiero, de verdad, pues, aprovechando su programa, felicitar a todos los maestros que, por supuesto, como usted dijo, el 15 de enero, pues celebraron su día. Y para mí son apóstoles. Son apóstoles. Yo veo maestros increíbles, desde los que están en muy buenas aulas hasta los que están debajo de una mata, en cualquier parte del mundo, pues, enseñando. Eso es algo extraordinario, increíble, hermoso. Incluso desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista bíblico, hasta una obra de misericordia es también enseñar a leer, escribir, etcétera, ¿no? Y vaya mis felicitaciones para todos ellos. Yo creo que los esfuerzos que se están haciendo son tremendos. Las universidades que han nacido en nuestro gobierno han sido, pero increíbles. Dentro de esta última que usted habla, que tiene que ver con la tecnología. Y allí seguimos, igual que la experimental de la seguridad, etcétera. Bueno, cantidades y cantidades, ¿no? De las comunicaciones también, el tema de la comunicación. Es decir, vamos creciendo, adaptándonos en el marco del humanismo democrático. Pues, en el marco del Estado docente. A los tiempos. Así que bueno, agradecido, profe. Igual. Seguimos adelante y que Dios nos dé salud. Lo mejor para ustedes, que Dios les cuide y les bendiga. Nos vemos en un próximo punto de vista.